Que Dios les bendiga en esta tarde. Yo soy Esmeralda Vadillo y esto es una palabra para ti. En esta oportunidad hablaré en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en los versos del 1 al 19. Les voy a contar brevemente la historia de un hombre que se convierte al Señor y cambia todos sus pensamientos. Este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, cuenta la Sagrada Escritura, que tuvo una caída aparatosa. Y a veces nosotros tenemos caída y no nos queremos levantar de la caída. Y sin embargo, la Sagrada Escritura cuenta que este hombre, que era un hombre prominente, que era un hombre estudiado, que era un hombre de dinero, que era un hombre que trabajaba para el gobierno, tuvo una gran caída y se levantó de esa caída. El propósito en esta tarde para ti es que aprendas a levantarte de tus caídas. Saulo no se quedó en el suelo, él se levantó y comprendió, que estando en el suelo, la vida de él había sido una vida miserable y una vida pobre, que todo lo que él había hecho había estado mal hecho, que él no había hecho nunca las cosas correctamente, porque cuando nosotros queremos llegar a la cima, no vamos a llegar superando a las otras personas. Nosotros no llegamos arriba empujando a los demás a que no lleguen. Nosotros llegamos a la cima permitiéndonos superarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que superar nuestras expectativas para que podamos llegar hasta donde nosotros queremos llegar. La superación personal es un proceso mediante el cual una persona experimenta una transformación. Eso fue lo que le pasó a Saulo ese día que se cayó. Y cuando experimentamos esa transmisión, nos permite a nosotros evolucionar. Evolucionar es un cambio gradual de actitud de todas las ideas que nosotros tengamos en nuestra mente, aunque sean años, aunque toda la vida hemos tenido esas ideas. Si nosotros cambiamos, podemos cambiar todas las ideas. Es como si usted tiene un chip y lo reprograma de nuevo, lo borra y vuelve otra vez y lo graba. Eso es como el motor para alcanzar las metas, los objetivos, los sueños, cualquier cosa que usted quiera. Cuenta la Sagrada Escritura que Saulo iba persiguiendo a los cristianos. Y él perseguía a los cristianos porque él tenía miedo de que esta gente le hicieran algo a él, de que todos se juntaran en contra de él, porque él sabía que ya había resucitado Jesús y que había sido de verdad, y que todas las cosas que habían sucedido en esos 3 años de ministerio ahora iban a tener como consecuencias. Ahora en este tiempo era cuando todo lo que Jesús hizo va a ser grande, porque la gente va a recordarlo por todos los milagros que hizo, por los cojos que levantó, por Lázaro que fue muerto y lo resucitó, por la gente que le dio comida y por cada una palabra que él dio de vida. Así que como él tenía miedo, él iba y cogía a los cristianos, los sacaba de su casa y los llevaba a empujones hasta donde estaba el juez, y ahí los ponían en la cárcel y los dejaban presos por estar sirviendo a Cristo. Los ponían presos por el Evangelio. Así que Pablo nos cuenta la Biblia que Dios lo eligió para que él cumpliera una misión. La misión que Dios quería que él cumpliera era la de llevar el Evangelio al mundo entero dentro de sus posibilidades. Y usted y yo también hemos sido elegidos para llevar el Evangelio al mundo dentro de nuestras posibilidades. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio
a toda criatura. Y esto no quiere decir que usted ahora va a dejar todo lo que está haciendo y se va a poner solo a estudiar en un instituto porque va a predicar la Biblia. Esto no quiere decir que usted va a sacar un pasaje y se va a ir rápido para África a predicar el evangelio. Usted va a predicar el evangelio en su casa, en su núcleo familiar, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, a su vecindario y quizás hasta personas de la iglesia que no están tan preparadas, y Dios lo preparó a usted para que sea usted el precursor de la palabra del Señor, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien en Marcos 16:15. Por esto fue que sucedió la conversión tan terrible de Pablo. Cuando Pablo cayó al suelo, automáticamente perdió la visión, se quedó ciego. Y estando ciego, Pablo, habiendo perdido la visión, habiendo caído al piso, sus hombres se quedaron atónitos. Él andaba con un grupo de soldados, se quedaron atónitos cuando escucharon esa voz tan terrible en esa conversación que tuvo Saulo con Dios. Y esa conversación fue bien fuerte, porque cuando él escuchó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contesta con otra pregunta al Señor y le dice: ¿quién eres, Señor? Lo trató con respeto, le dijo Señor. Y entonces Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dar coces contra el aguijón, Dios le estaba enseñando a Pablo que él no podía ir en contra de su propia naturaleza, que él estaba tratando de cambiar algo que él sabía que de cualquier manera tenía que cambiarlo. Y él utilizaba un objeto punzante mientras llevaba a las personas, porque no las llevaban en carros antes, era caminando. Mientras las personas iban caminando, él las punzaba con ese objeto para que avanzaran y llegaran hasta su final destino, que era la cárcel. Así que Dios le dijo: tú no puedes estar peleando en contra de ti mismo, tú tienes que ser más apacible y dejar de pelear contigo. Vuelvo y le repito, Pablo se cayó, pero esta caída enseñó mucho a Pablo, porque cuando él se cayó y quedó ciego, automáticamente él comenzó a orar y a clamar y a pedir. Y entonces estuvo 3 días orando y clamando en un cuarto apartado, y Dios le habló a otro siervo de él para que fuera donde Pablo y le pusiera las manos y Pablo recibiera de nuevo la vista. Cuando Pablo recibe la vista, Pablo comienza a predicar el evangelio. Ahora se le cambiaron los papeles a Pablo. Antes Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, ahora a Pablo lo comenzaron a perseguir, y ahora los cristianos lo estaban escondiendo para que él no sufriera ningún daño o ninguna consecuencia negativa de los mismos que él trabajaba. Yo solamente le quiero dejar en esta tarde que solamente Dios puede levantarnos, porque la Sagrada Escritura dice que el justo cae muchas veces y que Dios lo levanta. Así que Pablo estaba contado como justo porque él cayó y Dios lo levantó. Y cuando Dios lo levantó, él regresó a ser ese hombre que él debió ser desde el principio. Todos sus pensamientos cambiaron, todas sus ideas fueron diferentes. Así que yo te pido en esta tarde que cuando estés caído, déjate levantar por Dios, al igual que Saulo. Si estás ciego, deja que sea Dios quien imponga las manos sobre ti, hablando espiritualmente, y te quite tu ceguera y tú puedas comenzar a predicar el evangelio de cero, como lo hizo Saulo, que después se le cambió el nombre a Pablo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.